y cantando en todo tiempo. Bienvenidos chicos y chicas. Gracias por acompañarnos. Hoy estudiamos la lección número 11, titulada Vendida por un plato de guiso. El versículo para memorizar dice: ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Romanos capítulo 12, versículo 10. Es tiempo de orar. Ya llegó el momento de hablar con mi Jesús. Cierro mis ojitos para orar junto a Jesús. Querido y buen Dios que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar esta lección. Queremos aprendérnosla. Por favor, Señor, ayúdenos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. El mensaje de la lección es: puedo amar a personas que son diferentes a mí. Imagina que has estado afuera todo el día. Tal vez estaba jugando con tus amigos o ayudando en el jardín. Cuando entras a la casa, sientes un aroma muy rico. Alguien está cocinando. De pronto, sientes que tienes mucha hambre. Así es como se sentía Esaú ese día. Vamos a ver lo que sucedió. Isaac y Rebeca llevaban casados 20 años. A Rebeca le encantaba recordar el día en que se había encontrado con aquel extranjero junto al pozo. Rebeca les había ofrecido agua a sus camellos y la vida de ella había cambiado para siempre. A Isaac le encantaba su bella esposa. Alababa al Señor por habérsela traído de tan lejos. Sí, Isaac y Rebeca se amaban mucho. Pero algo faltaba en su vida. Rebeca no había podido tener hijos y se sentía muy triste. Isaac conocía bien la promesa que Dios le había hecho a Abraham, su padre. Dios le había dicho a Abraham que su familia llegaría a ser una gran nación. Isaac pasaba mucho tiempo preguntándose cómo podría llegar a cumplirse, cómo podían venir de Abraham una gran nación. Isaac, su único hijo, no tenía hijos. Era como un rompecabezas que Isaac no podía armar. Finalmente, Isaac le rogó al Señor que le diera a Rebeca un hijo, y Dios contestó la oración de Isaac en forma asombrosa. Rebeca no tuvo un hijo, sino dos. Dios le dio a Isaac y Rebeca 2 hijos gemelos. Aún antes de que nacieran, los gemelos ya estaban luchando ambos dentro del vientre de su madre. Rebeca pensó que aquello era muy extraño. Nadie podía explicar por qué estaba pasando. Su esposo no podía explicárselo, ni tampoco su sierva. Nadie a quien se le preguntara podía explicárselo. Así que Rebeca se dirigió al Señor. Oró pidiéndole a Dios que le dijera lo que estaba pasando. El Señor contestó la oración de Rebeca. Le dijo que los 2 hijos que había dentro de ella eran muy diferentes. Ellos eran el comienzo de 2 naciones diferentes, 2 naciones que no se iban a querer mucho entre sí. El gemelo menor sería más fuerte que su hermano. Isaac y Rebeca les pusieron por nombre a sus gemelos Esaú y Jacob. Y así como el Señor lo había dicho, los 2 muchachos eran muy diferentes entre sí. A Esaú, el mayor, le gustaba viajar lejos de la casa. Cuando quería algo, lo que quería de inmediato, le gustaba cazar y con frecuencia les traía a su padre cosas de muy lejos. Era el gemelo favorito de su padre.
Por otra parte, a Jacob le gustaba quedarse cerca de su casa. Aprendió a cuidar de los rebaños de su padre. Aprendió también a cocinar. Se podía confiar en él. Pasaba mucho tiempo con su mamá. Jacob llegó a ser el gemelo favorito de su madre. Cierto día regresaba Esaú de una de sus aventuras de caza. Tenía mucha hambre y olió un aroma muy rico. Jacob estaba cocinando algo delicioso, probablemente un guiso de lentejas. Esaú se acercó a su hermano Jacob y le dijo: «Me muero de hambre, déjame comer un poco de ese potaje». «¿De verdad tiene tanta hambre? ¿Tanta hambre como para venderme tus derechos de progenitura?», le respondió Jacob. «Me voy a morir de hambre. ¿De qué me va a servir entonces mi derecho de primogenitura?», le contestó Esaú. Así que Jacob le dio un poco de pan y un poco del potaje. Esaú comió y bebió. Entonces se levantó y se fue. No se preocupó mucho por sus derechos que le pertenecían por ser el hijo mayor o primogénito. Lo único que le preocupaba era la forma como se sentía en aquel momento, y por esa causa entregó algo que hubiera sido una gran bendición para él por el resto de su vida. En la gotita de saber de la lección aprendemos: Isaac y Rebeca no habían tenido hijos en 20 años. Isaac tenía 60 años cuando Jacob y Esaú nacieron. Recordemos el versículo para memorizar: ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Romanos capítulo 12, versículo 10. El mensaje de la lección es: puedo amar a personas que son diferentes a mí. En esta parte de la lección de hoy domingo, junto con tu familia, lee y comenta Génesis capítulo 25, versículos del 19 al 28. ¿Cuál de los dos hermanos era más velludo? Compara los brazos de los miembros de tu familia. ¿Quién tiene más vello? ¿Cuántos años tenía Isaac cuando le nacieron Jacob y Esaú? ¿Cuántos años tenían tus padres cuando naciste tú? ¿Conoces a alguien que tenga esa edad? Recorta 14 siluetas de diferentes hortalizas. Anota una palabra del versículo para memorizar en cada silueta. Mezcla las siluetas de vegetales y luego colócalas en el orden correcto. Úsalas para enseñarles el versículo para memorizar a tu familia. Pide a Dios que te ayude a ser amable y bondadoso con los demás. Cantemos la alabanza: Dios cuida de mí. Una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios, gracias por la oportunidad que nos ha dado de estudiar la lección de hoy. Por favor, Señor, ayúdenos a ser amables y bondadosos con los demás. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.